Buenos días, mi nombre es Mirko. Voy a hacer la presentación de mi trabajo práctico, generador de tablas de verdad basadas en expresiones. Descripción general. El sistema es un generador de tablas de verdad que procesa expresiones lógicas proposicionales. Este sistema acepta variables, operadores básicos y el uso de paréntesis para agrupar. A diferencia de evaluadores simples, este sistema desglosa cada operación intermedia para mostrar paso a paso cómo se llega al resultado final, facilitando el aprendizaje y la verificación lógica. Fundamentación teórica. Una proposición es un enunciado declarativo que puede ser clasificado como verdadero o falso, pero no ambas al mismo tiempo. En lógica proposicional, estas proposiciones son la unidad básica de análisis y se representan comúnmente mediante variables. Un ejemplo de proposiciones son 2 es un número par, lo cual es verdadero, y el cielo es verde, lo cual es falso. No todos los enunciados son proposiciones. Por ejemplo, preguntas o expresiones ambiguas no pueden evaluarse como verdaderas o falsas. Definición de expresiones y operaciones. Una variable es el símbolo que representa el verdadero o falso. La conjunción and verdadera solo si ambas proposiciones son verdaderas. En el caso de que una de ellas sea falsa o las dos, la salida será falsa. La disyunción or es falsa solo si ambas proposiciones son falsas. Caso contrario, es verdadero. Y la negación que invierte el valor de verdad de la proposición. O sea, si era verdadero, será falso, y si era falso, será verdadero. Combinatoria. El número de combinaciones en una tabla de verdad se rige por la fórmula 2 elevado a la n, donde n es la cantidad de variables proposicionales independientes. Esto asegura que se cubra el espectro completo del espacio de estados lógicos. El sistema utiliza un Abstract Syntax Tree para representar internamente las expresiones lógicas. Es una estructura de datos en forma de árbol donde cada nodo representa una operación o un valor. Este enfoque permite separar el análisis sintáctico de la evaluación, evitando procesar repetidamente la cadena de texto y facilitando la reutilización de la estructura para múltiples combinaciones de valores. Además, garantiza el respeto de la precedencia de operadores y permite evaluar expresiones complejas de forma estructurada y eficiente. El árbol está compuesto por distintos tipos de nodos. Tenemos los nodos de variable, los nodos unarios, que sería el not, y los nodos binarios AND y OR. La evaluación se realiza de forma recursiva, o sea que cada nodo calcula su valor en base a sus hijos. Por ejemplo, en la expresión P a not Q, primero se evalúa not Q y luego el resultado se combina con P. El pipeline de procesamiento. Está dividido en 4 fases, siendo la fase 1 el lexing. Lo que hace es convierte el string y los de entrada en una lista de unidades mínimas con significado, que serían las variables o las operaciones, normalizando caracteres a mayúsculas y gestionando espacios. La fase 2 es el parsing o análisis sintáctico. Implementa un algoritmo de descenso recursivo para construir el árbol respetando estrictamente la precedencia. Fase 3. Extracción de metadatos. Recorrido del árbol transversal para identificar variables únicas y suboperaciones requeridas para las columnas de la tabla. Entonces, nuestro algoritmo de generación sería primero el lexing, separamos en parte la expresión, segundo el parsing, construimos el AST jerárquico, o sea, construimos todo el árbol en distintos nodos. El tercer paso sería la extracción, identificamos las variables y los nodos de operación. El cuarto paso sería generación exhaustiva, uso de iterToolProduct, es una librería de Python que nos va a permitir, nos facilita la generación de 2 elevado a la n combinaciones. El paso 5 es la evaluación, el cálculo del valor de verdad de cada nodo por cada combinación, y la 6 es el formateo, que es renderizar la tabla final en formato legible. Ahora vamos con el ejercicio matemático de ejemplo. En el ejemplo que vamos a usar en el sistema va a ser la expresión P and Q or R. El primer paso es identificar las variables de combinaciones. Las variables son P, Q y R. El segundo paso es ubicarlos dentro de una tabla que nosotros
al detectar que son 3 variables, tendríamos que hacer 2 elevado a la 3 combinaciones posibles de valores de verdad. Y le asignamos el valor. El paso 2 es la resolución de la suboperación interna. La suboperación interna, en este caso, como vemos acá, el paréntesis es la operación AND. Por lo que primero vamos a hacer eso. Nos basaremos en la entrada de P, en el valor de P, en el valor de Q, y con eso calcularemos la AND, siendo siendo todas falsas, excepto las últimas dos, las que P y Q son verdaderas. El paso 3 es la resolución de la operación principal, en donde agregaremos la operación OR y la variable R, siendo verdaderas si R es verdadera o que P y Q sean verdaderas. Y el paso 4 es la verificación, que lo haremos en este momento probando en nuestro sistema. Bueno, ahora voy a explicar el código. Lo primero que hago es importo la función product de la librería IterTools. Lo segundo que hago es crear la clase base llamada node, y de ahí creo las 4 clases. La de var_node para variables, not, and y or para las operaciones. En cada clase lo que hago es evalúo la variable de entrada y devuelvo según la operación. Node devuelvo lo opuesto, y andNode y orNode lo que hago es evalúo cada uno con su respectiva operación. Después tengo la función tokenize, que es para separar la expresión en varias partes. La clase parser, que lo que hace es parsea el árbol usando los distintos tipos de nodos, dando a qué clase pertenecen. Después lo que hago es creo la función extrae las variables de la AST. Después tengo otro que hace lo mismo pero de las operaciones. La función truthTable, que utiliza todo el código ya mencionado dentro de una función de forma lógica y ejecuta las distintas combinaciones usando la función product. El printTable lo que hace es recibe todo lo mencionado anteriormente y lo que sea bastante fácil de entender el paso a paso. Entonces ahora, si queremos ejecutar el código, y el resultado sería tenemos lo de las variables P, la variable Q, la variable R, el resultado de la operación P and Q, siendo todas falsas excepto cuando P y Q son verdaderas, y el resultado de la variable P and Q or R, que sería la expresión original, resultando igual a la que resolvimos manualmente con anterioridad. Ahora voy a hablar sobre las iteraciones con IAs. Usé 3 IAs, ChatGPT, Gemini y Qwen. En la fase 1 fue una fase de concepción de arquitectura, los componentes arquitectónicos para construir el sistema. La IA que ganó fue Gemini por un tema de explicaciones y ejemplos, que fue la que mejor logré entender. En la segunda fase fue explicaciones del algoritmo AST, que la ganadora fue ChatGPT. Personalmente, entre la primera y la segunda no hubo mucha diferencia entre ChatGPT y Gemini. Fue la elección más que nada la que más me gustó, la que más me entendí, la que me pareció mejor para mí. Pero en este caso fue ChatGPT por poco, y en el caso anterior fue Gemini por poco. Y en la fase 3 fue la creación del código, que fue el esqueleto conceptual más o menos, que de esa fue la ganadora Qwen. La mayor diferencia que pude notar es que Qwen es muy bueno creando código, pero en temas de explicaciones y demás es muy general y se va mucho por las ramas, mientras que Gemini y ChatGPT son mucho más directas y mucho más concisas. Y en esto consistiría mi proyecto, tanto el código como la base teórica, la base de la iteración de las IAs y demás. Espero que les haya gustado.